Listo. Ok. Bueno, para ver las aplicaciones web que vamos a desarrollar, por ejemplo, en Java, la mayoría son web las que hoy tenemos. Nosotros necesitamos saber en dónde lo vamos a implementar. Nosotros necesitamos un servidor de aplicaciones donde vamos a montar esta infraestructura o esta aplicación y deberíamos de saber qué vamos a colocar o hasta dónde llega el alcance de una aplicación y hasta dónde nosotros podríamos ir configurando un servidor de aplicaciones. Esto lo vamos a ver un poquito más en la práctica para que no sea tan teórico, pero sí es necesario que lo tengamos en cuenta. ¿Qué hace un servidor de aplicaciones de Java, por ejemplo? Lo que hace es encapsular la aplicación y que yo pueda tener dentro de este servidor de aplicaciones definiciones y recursos muy particulares, ¿sí? Yo puedo tener en un servidor de aplicaciones N cantidad de aplicaciones instaladas. Esto me refiero a diferentes EAR instalados en uno mismo o diferentes WAR, depende cómo lo vayamos a deployar, ¿sí? Yo puedo tener en un host, en una máquina o un servidor, puedo tener N cantidad de servidores de aplicaciones y separarlos. Cada servidor de aplicaciones tiene puertos específicos, seguros y no seguros, donde nosotros vayamos a colocar N cantidad de aplicaciones. Esto depende de la lógica y del recurso y de la necesidad que nosotros tengamos que darle al negocio. Ok. Normalmente nos dicen que un Tomcat, o sea, nosotros a veces conocemos que cuando implementamos alguna aplicación web, la implementamos en un Tomcat y luego ahí pues lo exponemos, ¿sí? Pero en algunas teorías les dicen que un Tomcat no es un servidor de aplicaciones de Java y en otras ustedes leen que sí, y esto acá vamos a ver varias diferencias. Ahora, nosotros normalmente tenemos que conocer cuál es la estructura de una aplicación web en Java. Nosotros debemos de saber en dónde vamos a colocar o dónde se colocan los JSP, dónde está nuestro web.xml y dónde están las clases. Hay otros componentes que nosotros deberíamos de saber, por ejemplo, dónde se guardan las imágenes, y por eso les decía, es bien importante que sepamos la estructura de nuestra aplicación, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a hacer configuraciones. Por ejemplo, nosotros podríamos definir que en la carpeta webinf dentro de nuestra aplicación empaquetada, que en este caso es un WAR, yo tengo un archivo web.xml donde yo puedo colocar una ruta de conexión. Supónganse que ustedes están escribiendo un log y no lo tienen parametrizado en una base de datos, sino que lo tienen parametrizado que vaya a escribir a archivo y yo no le coloqué una ruta en específico, sino le estoy dejando dentro de la lógica de programación que esa ruta yo se la tengo que definir en el web.xml porque es un parámetro, entonces yo vengo y tengo que ir a modificarlo. Esas son cosas que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. O, por ejemplo, si yo tuviera que separar todas las imágenes, por ejemplo, donde está el content de directorios, ahí, por ejemplo, yo podría tener la parte de las imágenes y decir, bueno, esta carpeta de imágenes que va a ser prácticamente estática y que no va a cambiar la lógica, yo no se la quiero dejar al servidor de aplicaciones para que cada vez que vaya un usuario a consultar, tenga que pasar por las capas y llegar al servidor de aplicaciones de Java y que me la sirva. Lo que voy a hacer es sacar esa carpeta de lo que yo empaqueté y lo voy a pasar a un servidor web y ese servidor web él lo va a tener dentro de su caché y que cuando cada vez que alguien tenga que ir a consumir, consume desde la capa web y no tiene que llegar hasta mi servidor de aplicaciones de Java. Esto tal vez es un poco de resumen que lo vamos a ir a ver más con el tema de la práctica. Esto es parte de la estructura y parte de los componentes que debería tener una aplicación web de Java. Para lo que nosotros tenemos que ver hoy, eso es parte de la arquitectura, pero no les voy a dar más detalle. Nosotros tenemos, acá les coloqué dos tipos de presentación. Esta es una más simple.
Para nosotros hacer un ejemplo de qué es un servidor de aplicaciones de Java, donde vamos a instalar las aplicaciones como tal, vamos a utilizar varios ejemplos. Podemos usar Payara, ¿sí? O podemos usar la versión anterior de Glassfish, o podemos utilizar el WebLogic, ¿sí? Podemos utilizar cualquier servidor de aplicaciones. Hay otros que son como Jerónimo, por ejemplo. Hay unos que son open source, hay otros que no son open source, que son de paga. Y el que nosotros vamos a instalar se llama WebSphere Application Server. ¿Qué es WebSphere Application Server? No es más que es una lógica de un servidor de aplicaciones de Java, pero es diseñado, el código está patentado por IBM, y WebSphere es una suite, es el nombre de una suite de diferentes tipos de arquitecturas que nos sirven para ir haciendo un diseño de una arquitectura integral de soluciones. ¿Qué vamos a ver un poquito? Bueno, WAS ya vimos qué es. Hay diferentes tipos de arquitecturas, que es un servidor IHS. Tal vez algunos pasos generales de cómo instalar y crear una instancia de servidor. Eso lo vamos a hacer en la práctica. Entonces, todo esto que está acá, al final lo vamos a aterrizar con el tema de la práctica. ¿Cuáles son esos conceptos básicos que nosotros deberíamos de tener? Ok. WAS es WebSphere Application Server como tal. Y como dice acá, es un software que realiza una función de un servidor de aplicaciones web de IBM, ¿sí? Basado en Java, para un marco de software y middleware que aloja aplicaciones web, ya, que era lo que les comentaba. ¿Qué es un servidor IHS? Es un servidor web como tal. Nosotros acá no podemos colocar JSPs e implementarlos directamente, por ejemplo. Lo que hacemos es llamar las URLs, ¿sí? O llamar las funcionalidades donde nosotros ya tenemos implementado en el servidor de aplicaciones, y lo único que vamos a hacer es consumirla para exponerla desde una capa HTTP, como se menciona ahí. Nosotros vamos a ver esto también en la siguiente clase para ir aterrizando. Vamos a hacer un ejercicio simple. Vamos a colocar un servidor de aplicaciones y vamos a colocar un servidor web. Vamos a implementar un EAR de ejemplo en el servidor de aplicaciones, y luego lo vamos a ir a consumir desde un servidor web. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque si nosotros manejamos varias capas, cuando hablamos de alta transaccionalidad, concurrencia, alta disponibilidad, tendríamos nosotros que separar las capas para que a nivel también de seguridad, si alguno de los servidores se llegaran a comprometer, no llegarían donde está la lógica o que lleguen directamente en la base de datos. Lo otro es que si nosotros necesitamos hacer un cambio, no afectamos a las diferentes aplicaciones que estén dentro de un mismo servidor de aplicaciones instalado. Ok, ¿qué es un servidor de aplicaciones? El servidor de aplicaciones no es más que una plataforma, como dice acá, que aloja aplicaciones de Java. Y no es más, si se los quiero decir así, no es más que una JVM con características particulares que puede alejar N cantidad de aplicaciones con un limitado recurso. Supónganse que yo tengo un servidor que tiene, por ejemplo, no sé, unos 8 de RAM, y mi aplicación no necesita más que un giga, por ejemplo. Entonces lo que yo haría es, bueno, mi servidor de aplicaciones le voy a decir que va a ser de 2, mi aplicación consume 1, pero si en caso mi aplicación tuviera que, o sea, por alguna razón yo no estoy cerrando dejé una conexión o algo abierto, y eso se empieza a consumir todo el recurso, se consume hasta los 2 gigas que tiene el servidor de aplicaciones donde está instalada, pero los otros, el otro recurso del servidor no se ve afectado. Si yo tengo más aplicaciones instaladas que no están en un servidor de aplicaciones, pero por ejemplo tengo una aplicación standalone o algo más que yo tengo instalado, no se va a ver afectado porque únicamente se va a consumir el recurso donde está implementado en la JVM. Es importante, si estamos en el contexto de WebSphere Application Server, que es un nodo. Un nodo nosotros podríamos decir que no es más que el servidor, digamos. Supónganse que tenemos, así como hoy,
tenemos un servidor con ciertas características. Cuando yo instalo WebSphere Application Server, el host como tal, o el servidor, se vuelve el nodo, ¿sí? Y yo en un nodo puedo tener N cantidad de servidores de aplicaciones, por ejemplo, o diferentes JVMs. Yo lo puedo tener de esa forma y puedo tener también una celda. Más adelante vamos a ver que una celda es el conjunto de nodos, o sea, yo puedo tener diferentes nodos o diferentes hosts pegados a una celda. Puede darse el caso, depende de la versión, que yo tengo en un mismo host, o sea, eso no es regla, o sea, no es recomendado, pero puede darse que ustedes puedan tener 5 nodos en un mismo host, ¿sí? ¿Por qué no es recomendable? Porque el manejar con las JVM podemos hacer, o con servidores de aplicaciones sí podemos reservar espacio de memoria y todo, pero con nodos no lo podemos hacer de esa forma. Por eso un nodo normalmente se acopla a un servidor o a un host, pero se puede hacer. Eso depende de la necesidad. Por ejemplo, si yo tengo una versión simple, una versión simple de licenciamiento y quiero tener diferentes servidores de aplicaciones, yo con una versión simple solo puedo tener una celda, un nodo y un servidor de aplicaciones, que es lo que instalamos hoy. Pero si yo quiero tener 5 servidores de aplicaciones para consumirme el recurso y separar cada tipo de aplicación, por ejemplo, entonces yo tengo que instalar 5 veces, o sea, tengo que crear 5 nodos porque por cada nodo me va a dar un servidor de aplicaciones. Eso se podría ser el caso. No es algo recomendado, pero lo podemos hacer. O sea, al final de cuentas es como nosotros diseñemos y cómo nosotros estimemos el recurso transaccional que se necesite para cada una de las aplicaciones. ¿Qué es un agente de nodo? No es más que si yo no tengo, o sea, si tengo varios nodos por separado y no tengo una versión de licenciamiento que se llama Deployment Manager, o sea, una versión ampliada donde yo desde una misma consola web pueda administrar los nodos, lo que yo hago es instalarle un agente de nodo para ir a administrar las características en particular de cada nodo por separado. Y celda, como les decía, es un grupo de nodos en un único dominio. O sea, yo puedo tener una celda que se llame aplicaciones móviles y dentro de esa celda tengo 5 nodos, o sea, 5 servidores o hosts físicos o lógicos, y dentro de esos puedo tener cantidad de servidores de aplicaciones. Okay. Bueno, y un agente administrativo es donde yo, por ejemplo, puedo tener el caso de que instalé 5 servidores de aplicaciones de una versión, digamos que en un mismo servidor instalé 5 nodos, 5 servidores de aplicaciones, pero estos los manejo de una forma independiente. Y yo quiero tenerlos todos consolidados en una misma consola, pero la versión de licenciamiento no me lo permite. Entonces instalo un agente administrativo que lo que hace es ponerme todos esos servidores de aplicaciones que están independientes y colocarlos en una misma consola administrativa que se le llama, que no es más que una página web donde yo puedo verlos todos juntos, iniciarlos, detenerlos, instalar aplicaciones y otro tipo de parámetros con este tipo de componente. Ok, ¿cuál es una arquitectura básica para un WAS? Y esta es una versión de licenciamiento donde yo estoy hablando de que tengo varios nodos, tengo una celda y tengo por cada nodo 2 servidores de aplicaciones. Y para administrarlo yo tengo una versión que se llama Deployment Manager. Esta Deployment Manager me permite tener N cantidad de celdas y N cantidad de nodos y N cantidad de servidores de aplicaciones en una misma consola y que yo puedo hacer instalaciones y puedo crear clúster desde este componente que se llama Deployment Manager. La versión más cara que tiene WebSphere Application Server es la versión Deployment Manager, que este es el ideal, que este no es el que nosotros vamos a instalar, pero sí es uno que nos permite tener alta disponibilidad y escalabilidad. Por ejemplo, yo puedo tener un clúster de servidores de aplicaciones a nivel, digamos, horizontal, ¿sí?
a nivel horizontal y decir, bueno, el servidor de aplicaciones 1 con el 3, por ejemplo, de cada nodo, esos son un clúster. Pero resulta que yo tengo alta carga y estoy denegando servicio. Puede ser de que ya me consumí el recurso, entonces digo yo, bueno, ahora voy a agregar a ese clúster el cuarto servidor de aplicaciones que está en el nodo 2, ¿sí? El que está de este lado. Entonces yo lo puedo hacer de una forma súper rápida y que se pueda aplicar en producción en menos de un minuto para que esto se pueda replicar. Cuando yo agrego un nuevo servidor de aplicaciones a un clúster, automáticamente todas las configuraciones que yo haya hecho en la aplicación y que yo, y las aplicaciones que he instalado en ese clúster se van a ir directamente a este nuevo servidor en un contexto, por ejemplo, de round robin, ¿sí? Hay diferentes tipos de balanceo, que eso lo vamos a ver la siguiente clase, de parte de la arquitectura, donde yo digo, bueno, round robin es le asigno al 1, le asigno al 2, le asigno al 3. Y así me voy como que estuviera repartiendo cartas a cada uno. Ok, me gustaría saber si tienen alguna duda antes de continuar. Si no, después yo les voy a preguntar. Entonces, si no, ahí continúo. Ok, eso quiere decir que está todo claro. Bueno, cuando hablemos de perfiles no es más que decir que es un conjunto de archivos, ¿sí? Es una carpeta. Por ejemplo, acá en el ejemplo aparece uno que dice appsrb01 y dmgr01. Aquí estamos hablando de que se instaló una versión de Deployment Manager y que tengo dos perfiles, el perfil del Deployment Manager y el perfil del servidor de aplicación. Esto igual lo vamos a ver a la hora de instalar. Este es otro tipo de arquitectura, ¿sí? Aquí tenemos siempre el Deployment Manager y aquí, como les decía, aquí ya es como decir, ya un poquito más ampliado. Tengo un nodo que tiene varios servidores de aplicaciones, el server A y el server B, pero dentro del server A tengo varias aplicaciones como tal. Luego puedo tener otro nodo por aparte que está dentro de la misma celda, pero este solo tiene un WAS. Y luego en otro servidor puedo tener instalado el Deployment Manager, ¿sí? Y aparte yo tengo mi capa web, que son los servidores IHS, que se van a comunicar a la celda y que van a poder publicar todas las aplicaciones que yo instale dentro de esta celda, como tal. Ok. Antes de pasarnos al ejercicio, esto es como para ir contextualizando un poquito más. Nosotros tenemos acá todo un ambiente, ¿sí? Tenemos varias celdas. Cada celda, si se dan cuenta, tiene un nodo. Esta es como la jerarquía que tienen. Yo tengo una celda, luego tengo un nodo y dentro de un nodo tengo, por ejemplo, un servidor de aplicaciones y cada bolita de estas representa una aplicación en particular. Y todo esto que está acá, incluso todas estas celdas las puedo administrar desde una versión que se llama Deployment Manager. Tal vez, creo que por aquí está. Por aquí está, tipos de topología. Solo quiero mostrarles algo. Esto. ¿Dónde están las versiones? Así. ¿Cuáles son las plataformas que son soportadas por WebSphere Application Server? Tenemos Linux, tenemos Solaris, Windows Server, por ejemplo, y algo bien importante es esto. ¿Cuáles son las versiones soportadas? Obviamente ahorita hay versiones nuevas, esta ya es una versión no tan nueva, ya es una versión obsoleta, pero creo que todavía tiene soporte. Tenemos la versión Express, la versión base y la Network Deployment Manager. Nosotros vamos a instalar la versión Express para nuestras pruebas y depende de la versión, así es el tipo de capacidades y facilidades que nos den a nivel de administración. Ok, entonces, ahorita vamos a ir al ejercicio. Voy a detener la grabación y entonces nos vemos ahorita para ver el ejercicio.